Hermanos, muy buenas tardes. Los saludamos en este día en el nombre del Señor nuevamente. Estamos aquí para que en el nombre de Dios nos deje llegar hasta ustedes a través de una reflexión más. El Todopoderoso nos ha permitido ahora el compartir con ustedes estas citas bíblicas que Él ha puesto en nuestro corazón. Y para eso, hermanos, vamos a recordar siempre nuestra premisa inicial, que el desconocimiento de la Sagrada Escritura es el desconocimiento de Cristo. A través de ella vamos a ir conociendo a nuestro Dios Padre y a Jesús mismo, que es nuestro Salvador. Entonces, hermanos, en esta tarde vamos a acudir a otro libro del Antiguo Testamento. Y ahora vamos a ir al libro de Josué, en el capítulo 3, versículo 14 al 17. 3, 14, 17. Saquen su Sagrada Escritura y vamos a leer juntos, vamos a aprender a leer juntos esta Sagrada Escritura. Josué 3, 14, 17. Cuando el pueblo levantó sus tiendas para atravesar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza se pusieron a la cabeza del pueblo. Era el tiempo de la cosecha y el Jordán desbordaba por todas sus orillas. Pues bien, apenas llegaron al Jordán los que llevaban el arca, y apenas tocaron el agua a los pies de los sacerdotes que transportaban el arca, el caudal que bajaba de arriba se detuvo y se amontonó a una gran distancia a la altura de Adán, el pueblo vecino de Sartán. Durante ese tiempo, las aguas que bajaban al mar de la Araba, el mar salado, se derramaron porque habían sido cortadas de tal manera que el pueblo atravesó frente a Jericó. Los sacerdotes que transportaban el arca de la alianza de Yahvé se mantuvieron inmóviles en seco en medio del Jordán, hasta que la nación terminó de atravesarlo. Israel pasó por un camino seco. Luego, hermanos, vamos a ir al capítulo 4, versículo 15 al 18. Yahvé dijo a Josué: ordena a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que salgan del Jordán. Josué ordenó pues a los sacerdotes: salgan del Jordán. Pues bien, cuando los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza de Yahvé salieron del Jordán, y cuando tocaron sus pies tierra firme, las aguas del Jordán volvieron a su lugar y desbordaron por ambas orillas, como en los días anteriores. Ahora vamos a ir al capítulo 5, versículos 6 y 7. Los israelitas habían caminado 40 años por el desierto hasta que desaparecieron los adultos que habían salido de Egipto. Toda esa generación que no había escuchado la voz de Yahvé, Yahvé se lo había jurado: ustedes no verán el territorio que prometí darle a sus padres, tierra donde destila la leche y la miel. Pero en su lugar habían nacido sus hijos, y estos estaban sin circuncidarse, porque no se les había circuncidado durante el trayecto. Josué los circuncidó. Hermanos, en la reflexión pasada hablábamos sobre el final de la vida de Moisés. Y ahora tenemos que hablar sobre el comienzo de la vida de un nuevo profeta en la vida del pueblo de Dios. Y ese profeta se llama Josué. Lo habíamos mencionado antes. En la anterior reflexión habíamos mencionado a este Josué, al cual dice que estaba lleno del Espíritu también, porque Moisés había impuesto sus manos sobre él, y claro, porque Dios lo había bendecido. Ahora
Josué tiene la misión de entrar a la tierra prometida y ya lo hicieron. Acordémonos cómo ese Dios había mostrado a Moisés nada más el pueblo. Se lo había enseñado y le dijo: al otro lado del Jordán está la tierra que voy a dar a mi pueblo, la tierra que prometí. Pero tú no vas a cruzar. Y no cruzó Moisés, así fue, murió antes de que el pueblo entrara. Ahora, sin embargo, nosotros en estas lecturas descubrimos cómo Josué, al mando ya de ese pueblo de Dios y bajo las órdenes de ese mismo Dios, ahora entra a la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida? Es Canaán. Ese Canaán es donde Israel ahora llega a establecerse. Es esa tierra que Dios ha querido dar a su pueblo. Sin embargo, hermanos, nosotros nos vamos a dar cuenta a través de leer el libro de Josué que no era nada más de llegar a poseer una tierra. ¿Por qué? El pueblo de Israel seguía siendo un pueblo nómada, como sus principios, como sus inicios, en esos orígenes, cuando mencionamos nosotros sobre los pueblos nómadas y cómo ese pueblo de Israel, ese pequeño núcleo de personas, eran provenientes de esos pequeños grupos nómadas que existían a través del desierto. Y ellos seguían siendo de esa manera. No eran un pueblo establecido todavía, no eran una nación. Ellos iban en camino. Y ahora Dios les decía: este es el pueblo que esta es la tierra que yo les prometí. Pero a ustedes ahora les pertenece esa tierra, pero la tendrán que conquistar. Y en ese tiempo así era. Ellos iban a invadir una tierra que no era de ellos y que a lo mejor no tenía dueño, que a lo mejor había un montón de grupos viviendo en los alrededores, porque habían grupos, dice, de amorreos, grupos de cananeos, y eran diferentes grupos los que habitaban esa tierra, pero era una tierra muy rica. ¿Por qué? Porque tenía mucha agua a su alrededor, y en especial el río Jordán. El río Jordán que desbordaba agua. Y cuenta la Sagrada Escritura cómo se vuelve a suceder. Fíjese, algo notable: cuando el pueblo de Israel salía de Egipto, las aguas del mar se abrieron para que el pueblo de Israel saliera de Egipto. Ahora las aguas del Jordán se abren, se detienen. Sucede algo natural que sucedía en esas aguas. Las aguas se detienen para que el pueblo pase en seco. Ok, ahora era el arca de la alianza de Dios la que iba por delante, dice, y cuando los sacerdotes pisaron el agua, las aguas se detuvieron para que el pueblo pasara en seco. Y el pueblo pasó a la tierra prometida. De aquí en adelante, hermanos, yo les aconsejo nuevamente, lean por favor el libro de Josué. Ahí se van a dar cuenta ustedes cómo ahora los guerreros israelitas empiezan a pelear contra los pueblos que ya existían en ese Canaán. Es una tierra donde viven grupos ya, grupos establecidos, grupos que eran ya gente que se había apoderado de esas tierras, que tenían una cultura, que tenían ya una sociedad, que tenían ya unas leyes. Y sin embargo, el pueblo de Israel llega aquí como el pueblo de Dios. Y una cosa muy importante: todos los pueblos
alrededor de Israel, a donde ellos llegan, tienen sus dioses, pero son dioses que se ven. Y llega Israel con su Dios que no se ve. Donde Josué hablará con su Dios, pero sin que lo mire nadie. En cambio, los dioses que tenían los pueblos ya existentes, esos se podían ver. Eran dioses de piedra, eran dioses de madera, eran dioses de cualquier mineral que el hombre se había hecho. Y sin embargo, ese pueblo que había caminado ya 40 años, dice, por el desierto, y que había recibido las leyes, las tablas de la ley, en la cual la primera Dios le había dicho: no te harás imagen alguna de lo que hay arriba en la tierra, ni abajo arriba en el cielo y abajo en la tierra. Ahora el pueblo tendría que respetar. Hermanos, pasaron 40 años. ¿Y qué dice la Escritura? Que ninguno de los adultos que salieron de Egipto llegaron a la tierra prometida. Y por eso, ¿qué es lo primero que hace Josué al entrar a la tierra prometida? Circuncidar a todos los varones del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque para pertenecer a ese pueblo tenía que estar circuncidado el hombre. Y la circuncisión también significaba purificación. Antes de empezar a conquistar esa tierra prometida, el hombre tenía que purificarse a través de la circuncisión, y Josué era ahora el encargado de circuncidar a todos los hombres. Durante ese trayecto de 40 años, todos esos hombres que habían salido se habían rebelado contra Dios. Habían peleado con su Dios, habían desobedecido a su Dios, y por eso Dios les promete que ninguno de ellos llegará a la tierra prometida. Entonces, ahora es una nueva generación que llega a esa tierra que emana leche y miel. Hermanos, aquí hay algo muy significativo para nosotros también. Dios nos promete a nosotros una tierra prometida también. Una tierra que emana leche y miel. Una tierra junto a Él. Una morada junto a su Hijo. Pero esa morada hay que conquistarla. Esa morada es por misericordia de Dios, pero tenemos nosotros, al igual que empezará el pueblo de Israel a conquistar su tierra, así nosotros los cristianos estamos hoy llamados a cada día conquistar esa tierra que Dios nos ha prometido. Ese lugar que tenemos nosotros, ese lugar que está separado para cada uno de nosotros los bautizados en el cielo junto a Jesús, tenemos nosotros también que conquistarlo todos los días. ¿A través de qué? A través de cumplir esos mandamientos que Dios nos ha dado. ¿A través de qué? De amar a Dios sobre todas las cosas. De respetar a nuestros padres, a través de luchar cada día. Justos no somos y pecaremos a cada momento, pero también como el pueblo de Israel nos levantaremos y seguiremos luchando para llegar un día a esa tierra que emana leche y miel. Hermanos, el pueblo ha cruzado ya el Jordán. Ya está en la tierra. Ahora es cuestión de conquistarla. Entonces, nosotros también vamos a conquistar ese lugar que Dios nos tiene preparados. A través de la fe en Él. A través de luchar todos los días. A través de caminar con Él. No sabemos cuántos años. El pueblo caminó 40 años para llegar a esa tierra.
Nosotros no sabemos cuánto nos falta. ¿Cuántos años más? Quizá hemos caminado ya 40. Quizá hemos caminado 10 nada más. Quizá 5. Quizá más de 40. Pero tendremos que seguir caminando para conquistar ese lugar que Dios nos tiene prometido junto a su Hijo. Hermanos, esta es la reflexión de hoy. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ilumine ese camino. Que haga fuerte en nosotros ese espíritu de cristianos guerreros para poder conquistar ese cielo, ese pedacito que Dios nos tiene prometidos. Mientras tanto, que el Señor me los bendiga, que el Señor me los proteja y que los guarde en su misericordia. Que así sea.